Donald Thomas, un médico tejano, pero que hizo sus estudios iniciales en Boston y después se fue a Seattle, llevó a cabo el primer trasplante de células hematopoyéticas en pacientes con leucemia que habían sido tratados con quimioterapia y radiación. Donald Thomas confiesa que su inspiración fueron los estudios de Leon Jacobson. Si ustedes se dan cuenta, estos trasplantes de médula ósea fueron antes de los estudios de Tilly McCullough. Cuando Donald Thomas realizó los primeros trasplantes de células hematopoyéticas en humanos, no se tenía idea de que existían las células troncales hematopoyéticas de las que Tilly McCullough hablarían unos años después. Sin embargo, todos los pacientes que trató Donald Thomas murieron durante los primeros 70 días post-trasplante. Las causas son muy diversas. En ese entonces todavía los esquemas de radioterapia no eran óptimos como en la actualidad. Los esquemas de quimioterapia no eran óptimos. De hecho, en ese momento, pensar en dos fármacos de manera simultánea era todavía algo que estaba apenas empezando a desarrollarse. Y algo muy importante, en 1957 todavía no se conocían los antígenos de histocompatibilidad. El MHC se describió por primera vez en 1958. Benacerraf, Snell y Dosset lo describieron, gracias Ross, en 1958. ¿Sí? Un año antes, Donald Thomas ya había realizado el primer trasplante o los primeros trasplantes. Entonces, fíjense que después de Thomas, varios investigadores en Estados Unidos y en Francia se aventaron a hacer trasplantes, pero los resultados fueron los mismos. Todos los pacientes morían a los pocos meses o a los pocos días. Entonces, Donald Thomas tomó la decisión de apartarse de los trasplantes en humanos y desarrolló un sistema experimental en un modelo animal. Utilizó perros de la raza Beagle para llevar a cabo un modelo de trasplantes de médula ósea. Y durante 10 años se dedicó junto con su grupo de investigación en el Fred Hutchinson Cancer Center en Seattle a desarrollar ese modelo, a caracterizarlo muy bien y a establecer perfectamente bien las condiciones para llevar a cabo trasplantes de células hematopoyéticas. Se dedicó a estudiar los antígenos de histocompatibilidad de perros y se dedicó a analizar diferentes esquemas de radiación, diferentes esquemas de quimioterapia y diferentes esquemas para evitar la enfermedad de injerto contrahospedero. Estos son los perritos. Esta es la foto original de los 7 perritos que sobrevivieron a los estudios de Donald Thomas. Todos estos perritos fueron irradiados con una dosis letal de radiación. Y estos perritos, después de recibir el trasplante de médula ósea, sobrevivieron. Entonces, muy entusiasmado con estos resultados, en 1969, Donald Thomas retoma los trasplantes en humanos y empieza a trasplantar pacientes con diversas enfermedades, principalmente leucemia. De tal suerte que para 1975, Donald Thomas publica un trabajo en donde demuestra que el 13% de los pacientes con leucemia que fueron trasplantados sobrevivieron por lo menos 5 años. Donald Thomas es considerado el padre del trasplante de células hematopoyéticas y de hecho el padre de los trasplantes en general, junto con un doctor que ahorita se me fue su nombre, pero que hizo los primeros trasplantes de células renales. ¿Está Patty Flores aquí? No, porque ella se sabe el nombre del otro doctor. Murray, gracias, no sé quién lo dijo, pero Murray. Ah, Patty, gracias Patty, muy bien. Es que no reconocí tu voz, Patty. La oigo todos los días y hoy que tenía que saber que era ella, no reconocí su voz. Bueno, entonces, en 1990, el mismo año que le dieron el Premio Nobel de Literatura a Octavio Paz, Donald Thomas recibe el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por la gran aportación a la medicina con los trasplantes de células hematopoyéticas. En 1975, de acuerdo al Consejo de Investigación Médica de Gran Bretaña y de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, aproximadamente el 16%
20% de pacientes con leucemia sobrevivía a 5 años. Un incremento bastante significativo. Fíjense que la leucemia amiloide crónica durante esas épocas era tratada con hidroxiurea y ARA-C, y bueno, era la forma como se daba tratamiento a este tipo de pacientes y trasplantes de médula ósea, los trasplantes que había implementado Donald Thomas. Pero en 1981, un científico de origen checoslovaco, Jan Wilczek, publica algo interesante. El interferón, una molécula que es producida por leucocitos cuando son activados, inhibe la proliferación de células hematopoyéticas de leucemia amiloide crónica. Entusiasmado por este hallazgo, Moshe Talpas, en el MD Anderson en Houston, en 1983 lleva a cabo el primer estudio clínico en donde se emplea interferón humano parcialmente purificado a partir de leucocitos de sangre periférica. Enrola a 7 pacientes con leucemia amiloide crónica y 5 de estos pacientes alcanzan la remisión hematológica completa. Unos años después, en 1987, se utiliza la primer molécula producida por tecnología de ADN recombinante para el tratamiento de la leucemia. El interferón alfa-2b humano se aplica en 32 pacientes adultos con leucemia amiloide crónica. De esos 32 pacientes, 20 alcanzaron la remisión hematológica completa y 10 mostraron una remisión hematológica parcial. Por primera vez, un factor recombinante es utilizado para el tratamiento de la leucemia. Un poquito después de esto, el interferón fue la primera molécula. Jerome Groopman, en Boston, emplea GM-CSF y David Goldie, en California, emplea también GM-CSF para recombinante para el tratamiento de pacientes con SIDA. Y el mismo año, en el 87, Donald Metcalf emplea factor recombinante GCSF para el tratamiento de un paciente con neutropenia cíclica. Interferón es la primera molécula recombinante que se utiliza para tratamiento de pacientes con leucemia. Durante los siguientes años, en la década de los 80, se desarrollan nuevos esquemas, se aplican nuevas moléculas para el tratamiento de la leucemia, en conjunto con radioterapia y con trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea empezó a ser mucho más frecuente. De hecho, miren, en 1970, solo en ese año, 1970, se llevaron a cabo alrededor de 120 trasplantes de células hematopoyéticas a nivel mundial. Solo en el año 1990 se llevaron a cabo alrededor de 9,000 trasplantes, solo en ese año. De tal suerte que para 1995, de acuerdo a nuestras dos fuentes, aproximadamente el 32% de los pacientes con leucemia sobreviven 5 años. Vean ustedes que es una curva muy alentadora. Vamos para arriba. En 1996, Nicholas Lydon, que en ese entonces trabajaba en Sandoz, que después se convirtió en Novartis, era el químico orgánico estrella de la compañía. Pues Nicholas Lydon, junto con Brian Drucker, de Portland, Oregon, de la Universidad de Oregon, desarrollan una molécula que ha cambiado el tratamiento de la leucemia amiloide crónica. Esta molécula recibió el nombre de imatinib y es una molécula que se generó de manera específica, fue diseñada para alterar la función de la proteína BCR-ABL. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Ya la habíamos pasado, donde se ve de qué manera funciona BCR-ABL y cómo es que activa al sustrato y cómo es que se lleva a cabo todas estas alteraciones en la fisiología celular.